Ahí está. Bueno, vamos a ir esperando. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches, buenas noches. Buenas, buenas. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Ahí, a ver. ¿Se escucha bien? A ver. Buenas, buenas. Buenas noches, buenas noches. Avísenme si se escucha bien. Ahí está. Buenas, buenas. Buenas noches. Nos vamos enganchando un poquito. Ahí está. Vamos a esperar unos minutos más. A ver, avísenme si se escucha. A ver, mándenme un dedo o algo. Buenas, buenas, nos vamos juntando. Y vamos.
Qué raro. Ahí está. Ah, mira, bueno. Mi celular recibe. Ahí está, perfecto. Ahí está, bárbaro. Ahí empecé a recibir los mensajes. Genial. Hola Carlito, abrazo. Buenísimo, bueno, ahí empezamos. Bien. Buenas, buenas. Ahí está. Buenas, buenas, buenas. Vamos juntando. Un ratito. Buenas, buenas, buenas. Unos minutitos ya largamos. Hola, hola. María, Luis, ¿qué tal? Buenas. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas. Ruth, ¿qué tal? Sí, todo, todo. Yo también, yo también, yo también. Así nos encontramos. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Genial. Buena, buena, Vivi. Paulita. Era hora de volver con la charla. Pará un poquito. Está bien, sí, sí, era hora, está bien. Buenas noches. Graciela. Pérez desde Córdoba. Bueno. Caro. Carlito. Bueno, muy bien. Vamos a alargar, así así nos vamos metiendo en el tema. Ya es tiempo, me parece. Bueno, vamos a comenzar con la oración. Vamos a meditar la carta del Papa Francisco, que se los recomiendo que la bajen. Si no la bajan o no la pueden bajar, me avisan cualquier cosita y yo se las puedo mandar. Que es la carta que vamos a ir leyendo y meditando un poquito en estos encuentros, que es sobre San José y que se llama Patris Corde, que significa corazón de padre, que es la carta que escribe el Papa Francisco para el Año Santo dedicado a San José, que comenzó en diciembre y que termina en diciembre de 2021. Entonces, vamos a rezar la oración que está al finalizar la carta, que Francisco pone como oración final a San José. Vamos a ponerlo en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve,
custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José ruega por nosotros. Bueno, lo que vamos a hacer, lo que voy a dar, es muy sencillo, muy simple. Yo les aconsejo esto, ¿no? Que lo que yo les vaya dando son pautas para que ustedes después puedan leer la carta, que no es larga, no es extensa, y que tiene muchos puntos para pensar, para rezar, ¿no? Pero me parecía que era bueno también tomar los contextos, porque a veces uno solo leyéndola, capaz que, bueno, entre varios uno va pensando más cosas, ¿no? Y uno solo no se da cuenta. Pero, teniendo en cuenta esto, digo, ¿por qué el Papa escribe una carta de San José, sobre San José, ¿no? Y en este contexto también de la pandemia, y después también quién es San José, ¿no? Porque a veces es como el Papa dice, después de la Virgen es el santo más querido, y sin embargo a veces no es tan conocido, ¿no? Y tal vez a veces no siempre profundizamos mucho en su figura, y es una figura universal. San José es un santo universal, ¿no? Que son de esos santos que pueden llegar al corazón de una mamá, de un papá, de un abuelo, de un sacerdote, de un consagrado. Puede llegar al corazón de todos, son esos santos universales, ¿no? Como es la Virgen también, ¿no? Pero San José en eso tiene como una gracia especial y que tiene que ver con la misión, ¿no? Que Dios le encomienda y cómo San José va viviendo también esa misión. Y el Papa, al terminar este documento, que se llama, le digo de nuevo, lo digo en latín porque capaz que lo van a encontrar así, Patris Corde, que significa corazón de padre, ¿no? Cuando termina, dice, escribo esta carta, dice Francisco, para crecer en el amor a San José, una linda, porque es lo primero, digo, en un santo siempre es crecer en el amor al santo, ¿no? Para imitarlo y tenerlo también como intercesor. Son tres cosas que después vamos a ir viéndolo a lo largo de las charlas. Esto va a durar 40 minutos, no más que eso. Así que yo hoy voy a dar como algunas pautas de algunas puntas como para de que después cada uno lo lea por su cuenta, ¿no? Y por eso insisto, ¿no? Con esto que dice el Papa Francisco, para quererlo, para tenerlo como intercesor y para imitarlo. Y porque son esos santos que nos marcan el camino de la vida, son como esos santos que se hacen compañeros de camino, ¿no? Y San José es un gran compañero de camino, un gran compañero, ¿no? Como modelo, como padre, como amigo, como intercesor, ¿no? Bueno, en primer lugar, la carta, dos temas. El Papa en una introducción que hace, dice lo siguiente, ¿no? De todos los santos después de la Virgen, el más grande es San José, su esposo. Y entonces hace como una pequeña reseña histórica que dice, Pío IX escribió, ¿no? Pío IX escribió sobre San José y lo declara patrono de la Iglesia.
Después Pío XII lo declara patrono de los trabajadores, también. Juan Pablo II le da el título de custodio del Redentor. Y también tiene otro título, que viene de la Iglesia de años, es el patrono de la buena muerte. No mufa, sino que del buen morir, que es un tema muy cristiano. Pero, digamos, esto un poco, el Papa viene como recogiendo cómo desde siempre, los papas han meditado sobre la figura de San José. De hecho, Juan Pablo II tiene una carta que se llama El Custodio del Redentor, que también es una carta muy linda sobre San José. Y después el Papa, mejor dicho, empieza con esto que dije recién es de un segundo momento, es decir, para la Iglesia es una figura muy importante, más teniendo en cuenta que San José, ya, digamos, está más a nivel nuestro, digamos, ¿no? San José tiene pecado original, por decir de alguna manera, esa marca que nos marca a todos, ¿no es cierto?, que la Virgen no tiene, fue preservada por la misión que tenía, pero San José, podemos decir, muy a lo bruto, que es más como nosotros, digamos, ¿no es cierto? Y por eso también la grandeza de su figura, y que no le quita mérito a la Virgen, por favor, desde ya. Nosotros, ¿qué sabemos de San José? De San José hay dos evangelios, Sí, va a quedar. San José, hay dos fuentes. Por un lado, la fuente del Evangelio, que hay dos evangelios que hablan directamente de San José, que son San Mateo y San Lucas. Ni Marcos ni Juan hablan de San José. Son Mateo y Lucas los que hablan de San José y donde encontramos toda la fuente de San José. Después existen otras fuentes que nosotros le llamamos apócrifas. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos quién es el autor. Apócrifo significa eso, ¿no? De autor desconocido. Y que en el lenguaje de la fe a veces hay tradiciones, hay cosas que vienen de la tradición oral, que después se pasaron por escrito, hay cosas que son erróneas, ¿no? Entonces se dicen cosas de San José que no son muy acorde con lo que significa, con lo que es el mensaje del Evangelio, y por eso la Iglesia, en un determinado momento, todos esos textos que llaman hay evangelios apócrifos, ¿no? Hay un montón de libros que son apócrifos. ¿Qué quiere decir esto apócrifo? Quiere decir que no tienen un vínculo, lo que se dice no tiene un fundamento histórico, no depende de los apóstoles, que es de donde se fundamenta el Nuevo Testamento, de toda la escuela y de todas las tradiciones apostólicas, y que lo que se dice no tiene un apoyo en la fe, en lo que nosotros creemos de la fe. Por ejemplo, hay libros que son apostólicos, que no son apócrifos, pero que son libros de los primeros cristianos. Bueno, pero hay otros libros que hablan, por ejemplo, un libro apócrifo, no me acuerdo ahora cuál era, pero que Jesús hace pajaritos con barro, sopla y los pajaritos salen volando. Bueno, eso primero que no tiene fundamento, no está en el contexto de lo que habitualmente es un evangelio, y en eso la fe, discerniendo, viendo si realmente son textos inspirados o no, también dice, no, esto no hace a la fe. Indudablemente también Jesús actúa, digamos, no actúa como en sus actos, en sus palabras y demás, como el Redentor, Entonces, bueno, todo eso se deja como aparte, no es secreto, ni oculto, ni nada, y en eso entra también mucho de San José. Por eso también hay tradiciones, digamos que, no es que estén en contra de la fe, con respecto a San José, son tradiciones que ayudan, que acompañan a querer más la figura de San José, pero lo esencial de San José es lo que está en el Evangelio, ¿no?
y el Papa lo va recorriendo y lo va tomando para que nosotros lo vayamos viendo, ¿no? ¿Qué sabemos? Carpintero, comprometido con la Virgen, comprometido con María, sí lo sabemos. Llamado un hombre justo, que para el judío un hombre justo es como si dijéramos un hombre santo, un hombre de Dios, un hombre no solamente bueno, sino que un hombre de Dios. También lo vemos un hombre religioso, una persona que que vive la fe, no solamente un hombre bueno, sino realmente un hombre justo que vive la fe. Un hombre también de oración, un hombre que está acostumbrado a escuchar a Dios, porque fíjense que él habla en sueños, Dios, un hombre que está en sintonía, es un hombre de piedad, de fe. Un hombre de trabajo, ya dijimos, un hombre sacrificado, un hombre que San José sabe de sacrificio, ¿no? Su santidad y su ser un hombre justo no quita que es un hombre bien plantado en el momento que le toca vivir. Lo vemos cuando se tiene que ir al exilio, cuando tiene que se hace cargo de la Virgen. Testigo, un hombre que es testigo del misterio también, y por eso decimos que de alguna manera es un hombre contemplativo, ¿no? Porque así como la Virgen guardaba todo en el corazón, vemos que también San José también guarda en su corazón lo que va pasando, ¿no? Donde el ángel le pide que vaya, donde el ángel le pide que asuma a María, cuando le encomienda al Hijo. También alguien que tuvo la valentía, porque recordemos que, insisto, ¿no? En esto San José es como nosotros, pero tuvo la valentía justamente por ser un hombre de Dios, de aceptar el plan de Dios, ¿no? De aceptar el plan de Dios. Él, en silencio, porque otra de las características de San José es que es silencioso, en silencio, también dijo, hágase en mí según tu palabra, y aceptó la misión de ser padre. Alguien que, fíjense, nos dice la palabra de Dios, que asume la paternidad, no tiene ningún problema en asumir la paternidad, o la palabra de Dios no habla de su lucha, pero la asume. También nos dice, el Papa nos va contando, ¿no?, lo que es la figura de San José en el Evangelio. Dios le encomienda también que ponga el nombre. En la palabra de Dios poner el nombre era propio del Padre. Y si bien, tanto en Juan Bautista como en San José, los nombres ya están, exacto, ¿no? Un nombre de fe. Los nombres ya están, porque se los dicen, cualquier nombre tiene que elegir, y eso habla también de que forma parte de un plan divino. Dios le encomienda también y le da la tarea y le da la misión de ponerle el nombre, ¿no? Y eso significa que Dios lo hace participar de la misión. Dios le encomienda a su hijo para que sea su padre, ¿no? También un hombre de perfil bajo, decimos nosotros, hoy en día. Un hombre que no tenía, en ese sentido, vivía en Nazaret, también era de Belén, si bien era descendiente de la familia de David, pero sin embargo él era un hombre muy, muy sencillo, un hombre que sabía vivir la vida oculta, un hombre que sabía vivir la vida sencilla, la vida oculta, un hombre religioso que no tuvo problemas. Fíjense, si bien era el Hijo de Dios, presentaron con María, fueron a presentar al niño al templo. Fíjense también la delicadeza de Dios, ¿no? Qué lindo cómo le encomienda la tarea, y después María y José van haciendo lo que cualquier papá, mamá, piadoso o mujer y hombre de fe hacen con su hijo, ¿no? Le encomienda al hijo y ellos lo presentan, lo llevan al templo, lo llevan a casa, a vivir de una manera oculta. También después lo llevan a vivir
era el Hijo de Dios, era todo lo que ya sabemos que era, y lo llevan a vivir a Nazaret, ¿no? A una vida escondida, una vida no escondida porque se ocultaban, sino a una vida sencilla, que era la vida de ellos. Y el Papa dice una cosa muy linda, bueno, perdón, antes de la conclusión, ¿no? También se preocuparon de educarlo, ¿no? De educar a Jesús, de educarlo como se educa a un hijo, a un chico, ¿no? Y por eso cuando se pierde en el templo, ahí los vemos preocupados, ¿no? Los vemos con esos sentimientos tan humanos, ¿no es cierto? Decir, bueno, preocupado, a ver, tu padre y yo te estamos buscando, le dice la Virgen, ¿no? Y ahí está, ¿no? Con un Jesús adolescente, me imagino todo lo que eso significaría. Y lo que vemos es esto, ¿no? Que Dios le encomienda esta misión, nos dice la palabra de Dios, Dios le encomienda esta misión, y San José lo lleva a Jesús a su vida. San José lo lleva a su propia vida a Jesús. San José no vive sujeto a Jesús, sino que él lo lleva a su vida. Lo lleva a Jesús a su propia vida, a que aprenda a ser carpintero, a tenerlo en el día a día, lo lleva a la vida escondida, a la vida oculta. Le da San José lo mejor que tenía. Nos dice el Papa, San José le da lo mejor a Jesús, y lo mejor que tiene es su vida. Le enseña a ser carpintero, la vida sencilla de Nazaret, enseñarle la fe, enseñarle a trabajar, enseñarle, ahora vamos a ir viendo, ¿no? otras cosas, pero en esa vida escondida, en esa vida oculta, en esa vida sencilla, ahí es donde Jesús fue creciendo en el amor al Padre. Jesús tuvo dos dimensiones, la dimensión divina y la dimensión humana, y a través de la dimensión humana Jesús fue tomando cada vez más conciencia de quién era. Entonces, ¿cómo fue entendiendo también cómo es el amor de Dios? ¿Cómo fue entendiendo? Bueno, a través de la humanidad. Y lo humano que Jesús recibió fue el amor de José y el amor de María, de la familia. Y de ese hombre que tiene estas características, que acá las dejo y que para que ustedes la lean tranquilos, de ese hombre Jesús fue aprendiendo a ser hombre y a también amar a su Padre con mayúsculas, ¿no? Por eso decía también cómo San José le dio, se lo llevó a su casa, a María, a Jesús, formaron una familia, un matrimonio, pero José, no le preparó algo especial, no le puso cuna de oro, no le hizo, ¿no es cierto? No fue como los reyes. José lo llevó al pesebre, José lo llevó en el burrito, José lo llevó a su casa, José le dio lo que él era. Pero lo que él era fue lo que formó a Jesús, ¿no? Y eso es lo más lindo de San José, y es lo que San José nos transmite también a nosotros. San José nos forma nuestro corazón. Y quiero leer un texto con el cual termina el Papa esta introducción, que no lo quise resumir porque realmente me parece que tiene una belleza muy linda, tiene una belleza muy grande y habla lo que significa San José, ¿no? Y dice así: por eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en lo que podemos experimentar
en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en nuestra dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Me parece que esas palabras resumen lo central de la figura de San José, ¿no? Dice, los que trabajan ocultamente, los segunda línea, pero que sin embargo tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación, ¿no? Eso nos enseña San José, el valor de lo oculto, el valor de la vida oculta, el valor de la vida oculta. Se dice que los años más importantes de Jesús fueron para adentro los 30 años que vivió la vida oculta en Nazaret, y que los 3 años de vida activa los vivió gracias a los 30 años de vida oculta en Nazaret, Y Nazaret es Jesús, pero Nazaret también es San José, y Nazaret también es la Virgen. Y me gusta mucho esto que el Papa insiste mucho en muchos lados. Hay una carta sobre la santidad que algún día vamos a leerla, ¿no? Que dice esto, ¿no? Que recuerda esto, ¿no? La santidad de la persona común, ¿no? La santidad de la persona común. Esa frase es muy del Papa, ¿no? La santidad de la persona común, la santidad del que actúa en lo oculto, la santidad de la segunda línea, ¿no? A veces nosotros pensamos que la santidad o el heroísmo es lo otro, ¿no? Lo que hace hacer cosas grandes, no que nos vean, pero hacer cosas grandes, hacer cosas fuertes, y sin embargo el Papa nos propone a San José justamente como una de las grandes figuras, ¿no? Que es esto, y enseñándonos que la segunda línea, que lo oculto, esto que él dice, que las personas corrientemente olvidadas son
fundamentales en la historia de la salvación, ¿no? Y él pone el ejemplo de lo que hemos vivido en la pandemia y lo que vivimos también hoy, que continuamos también en una situación así un poquito especial, ¿no? Pero esta es la característica de San José, un hombre común, pero que es santo, ¿no? Vive la santidad en lo común de todos los días, ¿no? Que es muy, muy laical, ¿no? Muy de la vida de un laico, también sacerdotal, indudablemente, pero digo, es lo oculto de cada día, ¿no? En lo oculto de cada día se desarrolla el misterio de la salvación, ¿no? Bueno, primera parte. Y quisiera tomar 2 puntitos, voy a ser breve, y recuerden que lo importante es que después ustedes, ¿no?, lo lean y lo puedan meditar, ¿no?, tranquilos, para rezar. Es un texto muy simple, muy sencillo, ¿no? Por eso también a mí me costaba resumirlo, porque es muy sencillo todo, ¿no? Pero fíjense, primero dice San José, Padre amado. Si hay algo propio de San José, es que es llamado a ser padre. San José es llamado a ser padre, ¿no? Es decir, una de las características del llamado de San José es el llamado a ser papá. A ser papá, ¿no? A ser papá de Jesús, ¿no? Con lo cual ya, por un lado, la paternidad, la maternidad, ya es de por sí no algo solamente biológico, sino que tiene algo espiritual, y que tiene un camino de santidad. Es un camino de santidad. Pero el amor de San José, el amor de San José, es el amor de él como hombre, que le da a su hijo Jesús, y que le da a María también, ¿no? Pero fundamentalmente a Jesús. El amor que le da va conformando y va configurando el corazón de Jesús. Un hijo crece bien cuando es amado, ¿no? Cuando es amado. Y si Jesús se sabe amado, y lo vemos que él se sabe amado todo el tiempo, es porque el amor que San José le dio, ese amor sencillo, oculto, simple, fue su ofrenda, que San José le entregó el corazón a Jesús, ¿no? Entonces, San José de alguna manera entra en el misterio de la salvación también, se llama en la economía del misterio de la salvación, entra al servicio del misterio de la salvación, enseñándole a Jesús 2 cosas: lo que significa amar y lo que significa ser amado, junto con María, ¿no? Es decir, Jesús experimenta en el amor de San José lo que significa amar y lo que significa ser amado. Y esa fue la primera misión que Dios le encomienda a San José, ¿no? Y por eso dice, al haber convertido, toma una frase el Papa Francisco de Pablo VI, dice, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en oblación sobrehumana de sí y de su corazón y de toda la capacidad en el amor, puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Dice, su paternidad, dice, el hecho de el haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación, a la misión redentora a la que está unido, lo hizo al haber convertido su vocación humana de amar en una ofrenda de sí al servicio del Mesías nacido en su casa. Es decir, su capacidad de amar, es decir, el amor que yo puedo dar, el amor concreto que yo puedo dar, no el amor que Dios me pide, no, el amor que Dios me pide es el amor que tengo, ¿no? La capacidad de amar. Entonces, esa capacidad de amar mía, entregada, nos dice San José, nos enseña San José, que esa capacidad mía de amar, pequeña, grande, no importa, pero entregada,
me lleva a cooperar con el misterio de la salvación. Entonces, ¿cómo puedo yo ser ofrenda y cómo puedo yo trabajar por la causa del reino? Bueno, justamente es esto, ¿no? Entregando mi capacidad de amar en la medida que cada uno tiene, que es lo que San José hizo, que le enseñó a ser carpintero, que lo amó con todo el corazón a Jesús en su casa, en Nazaret, ¿no? Y que lo quiso como lo que era, su hijo. Y después, ese es el punto central, ¿no? que habla en el punto 1, donde dice San José, Padre amado. Y después hay otro punto, el segundo punto. Espérenlo, pues es muy sencillo, insisto, ¿no? Habla, bueno, es muy, muy simple. También habla en el segundo punto, Padre en la ternura. San José, Padre en la ternura. Dice el Papa Francisco, ¿no? Jesús vio la ternura de Dios en José. Jesús vio la ternura de Dios en José. Qué hermosa frase, ¿no? Y fíjense que hay muchas frases en la palabra de Dios que habla de la imagen de Dios como Padre, pero que no siempre Israel la tuvo presente. No siempre Israel la tenía presente, porque le costaba creer que Dios era Padre. Pero fíjense, dice Lucas, José vio crecer día a día en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios, en gracia ante Dios y los hombres, ¿no? Fue testigo de cómo iba creciendo su hijo. Y dice el Papa, a la luz de lo que significa ser padre, y dice, tomando un texto de Oseas, le enseñó a caminar, el Señor con Israel, le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por Israel. Entonces, vemos como la ternura que tiene Jesús en su corazón, en definitiva, es la expresión de la ternura que él recibió, ¿no? Era de Padre amado, Padre tierno también, de cómo lo trata San José a Jesús. Y el Papa nos dice algo que es interesante. Dice la historia de Israel en este punto, ¿no? Dice, se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, en nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras fortalezas, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Debemos aprender a aceptar, dice, nuestra debilidad con intensa ternura, con intensa ternura. San José tuvo un bebé en brazos, un ser frágil, débil, un ser indefenso. Él podría haber creído que lo tenía a Dios, entonces tenía que formarlo para, no sé, eso yo no sé, me imagino, para ser Dios, no sé cómo sería, ¿no? Pero, sin embargo, San José amó la ternura, amó tiernamente la debilidad de Jesús, ¿no? Pero también, en esa, podríamos decir, sencillez de San José, que es justamente lo que
el Papa quiere remarcar acá, en esa sencillez, en esa simplicidad de San José, y a través de esa simplicidad, Dios le mostró a Jesús, el Padre le mostró a Jesús su ternura, ¿no? Y dice el Papa, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Es decir, Dios es el primero que nos trata con ternura, y Dios es el primero que toma nuestra fragilidad, nuestra debilidad, para a través de nuestra debilidad, con su amor, hacernos instrumentos de Él. Dios mira con ternura mi fragilidad, para que a través de mi fragilidad yo pueda anunciarlo a los demás, ¿no? Entonces, San José miró con ternura, con sus ojos, miró con ternura la debilidad de Jesús, pero también Dios miró la fragilidad o la debilidad de San José, pero utilizó de esa debilidad para formar a su propio hijo, ¿no? Para formar a su hijo. Dice, la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. A través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios. José nos enseña a tener fe en Dios. Incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Dice San José. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Viste? Y a través de sus dudas, de su fragilidad, la Virgen también. ¿Cómo puede ser? Y a través de esa fragilidad Dios actúa. Y con esa fragilidad Dios actúa. Y dice el Papa, y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no tenemos que tener miedo de ceder el timón a Dios de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia, Dios. Y a eso nos enseña San José. San José nos enseña que no manejamos todo en la vida, que con nuestra fragilidad Dios hace obras inmensas, y que frente a lo oscuro, frente a lo que no manejamos, frente a lo que nos supera, frente a lo que está más allá de nuestra fortaleza, frente a lo que está más allá de nuestra comprensión, es el tiempo del silencio y es el tiempo de dejar actuar a Dios. Porque con su ternura de Padre, a través de mi vida, Dios va a hacer su obra. Bueno, me gusta esta frase final, del punto final de Padre en la ternura, donde dice, a través de la angustia de San José, pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto, ¿no? Y San José nos enseña a tener fe en Dios, incluso frente a nuestras debilidades y nuestras fragilidades, ¿no? Por eso siempre, termino con esto, es importante tener como amigo a San José, porque San José nos enseña a tener fe. Por eso es importante quererlo y hablar con él, ¿no? Hablar con San José. No llenarlo de palabras porque es un hombre de silencio, ¿no? Pero sí tenerlo como intercesor, porque él es el que nos ayuda a crecer en la fe, ¿no? Nos enseña a crecer en la fe. Bueno,
los dejo con el texto, para que después lo puedan leer. Quiero cortar acá para no ser larguero. Y bueno, ir un poquito tomando algunos de los puntos donde cada uno sienta que San José le llega, le habla, ¿no? Termino con esto final, ¿no? El amor a San José hay que pedirlo, hay que pedírselo a Dios. Capaz que ya lo tengo y bueno, bendito sea Dios, ya está, no hace falta dar más vuelta. Pero el amor a San José hay que pedirlo, hay que pedirlo. Y yo me acuerdo cuando era seminarista, que teníamos justo se me cayó la imagen de San José que tengo acá. Teníamos un director espiritual que era un hombre muy, muy santo y muy, muy devoto de San José. Y cuando yo lo veía me daba envidia, ¿no? Porque digo, puta, ¿cómo lo quiere a San José? Y yo no tenía tanta devoción, ni bueno, qué sé yo, estas cosas de la vida, ¿no? Por formación, por educación, qué sé yo, nunca me había pasado. Y un año ya siendo cura, me acuerdo que era el 19 de marzo, tenía 1 o 2 años ordenado, y yo me acordé, digo, hoy es San José, ¿viste? Hoy es San José, y recé la misa a San José, ¿no? Y a partir de ese día, realmente me entró en el corazón una gracia especial de quererlo a San José, ¿no? De quererlo, rezarlo, tenerlo presente, tenerlo como amigo, ¿no? Como compañero de camino, una gracia que Dios me dio, ¿no? Y por eso digo que eso le ha pasado a otras personas también. El cariño a San José y la devoción, la fe, hay que pedirla, ¿no? Y creo que todos los que tienen fe y cariño a San José lo pueden decir. La fe y la devoción a San José es un regalo de Dios, es un regalo muy lindo, muy lindo, ¿no? Es una gracia muy grande que Dios nos da, ¿no? Bueno, para los que lo necesiten después me dicen, se los mando, ahí me dijo ya Alicia. Y si Dios quiere, a ver, el lunes, yo diría, el lunes nos juntamos otra vez, para el lunes próximo, así no hacemos tanto tiempo, porque no es muy largo el documento. Pero el lunes a la noche, 8:30, nos juntamos y seguimos con el documento. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, alguna reflexión para compartir, algo. Bueno, ahí alguien escribió donde se puede encontrar la carta, por si alguien no la tiene. Alguien ahí lo puede, escribieron, en la página del Vaticano. Sí, el lunes, entonces, sí. Hacemos así. Muy bien, bueno. Uy, San Francisco, California, qué bueno, René, bueno, qué bueno. Bendiciones, che, muchas bendiciones. Qué alegría. Bárbaro. Sí. El lunes, exacto. Genial. Bueno, gracias. Gracias a todos. Nos vemos el lunes si Dios quiere. ¿Se entendió? ¿Estamos bien, más o menos? Por favor. Gracias a ustedes.
Buenas noches, buen descanso, gracias a ustedes. Hasta el lunes, no antes, che, nos vemos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Chani, nos vemos. Bueno, muy bien. Vamos a cenar. ¿Qué hora es? Uy, qué tarde. Bueno, que descansen. Esto ahora lo voy a subir igual, ¿eh? Abrazo para todos. Bendiciones.